Si usted es madre o padre, esta música que está sonando no es que le suene, es que quizá no se la pueda quitar de la cabeza. Pedro Zaidman, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué ¿A tal? usted ¿Cómo le estás? pasa? ¿Usted tiene siempre en la cabeza la música de Cantajuego o consigue sacársela? Eh, Tengo un ejercicio así para trabajar con ella cuando trabajo en ella Sí. y luego pues me gusta escuchar otra música también, buena música. Entonces, bueno, un poco de todo. Pedro Zaidman es el creador de Cantajuego, que es el fenómeno de música infantil que lleva años colándose en guarderías, en casas, en escenarios. Hay padres que no pueden más. ¿Qué les dice? Padres Que no pueden más. que puedan más. Que tienen que resistir, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, que sabe que se quejan, pero que en el fondo ahí sigue. Cantajuego en su casa, saben que a los niños les encanta. ¿Qué tiene Cantajuego? ¿Cuál es exactamente la clave, no sé si técnica, para que entre en la cabeza de los niños y les guste tanto? Pues yo sinceramente no te sabría decir si existe una clave en particular o si es la suma de muchos criterios y de mucha ideología y de mucho amor por los niños y las niñas, eh, y una forma de presentar nuestro proyecto que hace que en el conjunto final genere digamos, una predilección por nuestra forma de trabajar y por nuestra forma de ofrecer. Son muchas las cosas que yo te podría contar, eh, pero una te va a hacer gracia, probablemente porque cuando hicimos el primer volumen, bueno, nos costó distribuirlo porque nadie lo conocía, no se sabía bien qué era, no era un DVD normal, no era un DVD, un videojuego, no era nada parecido a nada. Lo distribuimos en guarderías, en algunas tiendas pequeñas y tal, y al año y medio recibimos durante todo ese año y medio, muchos correos electrónicos que decían, por favor, hacer otro. No puedo más con este. Dejo a mi hijo en el colegio y sigo cantando el tallarín. Haced otro, por favor. Hicimos otro. Teníamos miedo que tapara el primero y al contrario, fue potenciarlo cada vez más. Y luego el gran salto fue que una de las tiendas se lo hizo llegar a una compañía discográfica, Sony Music, y yo iba a la primera entrevista con el presidente de la compañía un poco asustado, ¿no? De qué va a pasar. Y cuando llegué, el entonces presidente de la compañía me recibió bailando el tallarín. Dije, acá algo no me está cuadrando bien, y me dijo, mira, le he enviado mis productos a todos mis amigos y me tienen loco con esto, tenemos que hacer algo, tenemos que trabajar, ponte ya mismo con mi equipo. Nos pusimos a trabajar y realmente el hecho de que Sony fuera una compañía importante que podía eh, distribuir mucho mejor de lo que distribuíamos nosotros, Mm. hizo que la gente conectara muy rápido con el producto. Y luego, cuando hicimos el volumen 3 con ellos, dijimos, bueno, vamos a hacer una pequeña fiesta para estrenar. Y conseguimos una fecha chiquita en el Circo Price en invierno, un domingo a las 12 del mediodía. Y dijimos, bueno, va a venir nadie. ¿Cuántas personas podéis juntar? Y entre amigos y familiares y yo qué sé qué, los padres de los niños, unas 400 personas. Pues vinieron 2000 y se quedaron 600 personas afuera. Y yo dije, bueno, mañana el correo electrónico va a explotar, nos van a... Y el correo electrónico decía, por favor, cobrad la entrada, que no nos queremos quedar fuera. Que podamos pagarla y Queremos tener pagar la garantizada una entrada y entrada, ¿no? queremos poder entrar, no queremos quedarnos fuera. O sea, cobrad la entrada. Claro, es que esto es posiblemente el tipo de música que más veces se ponga en bucle. Los niños la escuchan una vez y dicen y otra vez y otra vez. Esto es como hacemos los demás con Despechada de Rosalía, pero todo el día, ¿no? Básicamente es eso. Bueno, la gente aprende con la repetición, tanto cuando mucho más cuando son pequeños o pequeñas, y también cuando somos mayores, no solo con la música, sino con cualquier tema con el que nosotros nos querramos familiarizar, cultural, artístico,
en general implicarnos en algo y seguir escuchándolo, seguir leyéndolo, seguir a un escritor, ¿no? Cada vez nos vamos implicando más y muchas veces terminamos leyendo el mismo libro 3 veces, ¿no? Y cada vez le encontramos otra lectura. Y yo creo que la repetición es una parte importantísima del aprendizaje, sobre todo en los pequeños y las pequeñas, porque ellos necesitan eso, necesitan ejercitar su cuerpo, sus sensaciones, su oído, su sentido musical, su trabajo con los compañeros, descubrirse a ellos mismos, ¿no? ¿Qué estructura tiene una canción que entra perfectamente en la mente de los niños? Quiero decir, ¿es una estructura parecida a la de las canciones pop que pueden sonar en una radio musical adulta o no tiene nada que ver? No, no tiene la misma estructura. Yo te diría que las estructuras más parecidas son a las canciones de los Beatles. Uh-huh. Bueno, yo crecí con esa música, adoro esa música, son mis referentes musicales en todo sentido. Y me gusta mucho esa estructura, obviamente ha tenido éxito. Sí, por lo que sea se demuestra que los Beatles han tenido éxito. Sí. Y estoy de acuerdo con esa estructura musical, ¿no? Y a nosotros nos funciona. ¿Pero cómo la definiría? ¿Hay una estrofa, un puente, un estribillo? Sí, normalmente hay una introducción musical que hace alguna referencia a la canción, genera un clima, luego viene una estrofa, otra, un estribillo, una parte musical que puede hacer referencia o no a la propia melodía, una segunda estrofa si la canción da y una repetición o dos del puente al final, con un final bonito y que le dé un cierre a todo el tema, ¿no? Son siempre optimistas las canciones, ¿no? Hay una canción en clave menor. Tenemos una en clave menor, una, que se llama Mi Bicicleta, que es la única. Las demás son todas en clave mayor porque, bueno, cuando tú le enseñas a la gente a trabajar el principio de la música, le dices, bueno, vamos a ver si puedes diferenciar qué es mayor y qué es menor, ¿no? Uh-huh. Y dice, bueno, ¿cómo lo hago? Y dice, bueno, lo mayor es alegre, lo menor es triste. Uh-huh. No es necesariamente así, pero es bastante... Pero funciona. Funciona, ¿no? Tenemos canciones que no son necesariamente en tono mayor o en tono menor. Hemos hecho algunas versiones de canciones de Lelutier que nos gusta mucho, que son en tono menor, pero son de su composición. Y básicamente yo creo que lo que nosotros trabajamos mucho es la multiplicidad de los timbres. Uh-huh. Nos gusta recurrir a timbres acústicos, timbres de música clásica, acordeones, teclados, pero de los teclados antiguos, guitarras, ¿no? ¿Hay algún instrumento que jamás introduciría en una canción dirigida a niños? No. Lo dije muy rápido, pero creo que no. Le doy 5 segundos más para pensarlo. No, creo que no. Creo que todos los instrumentos son válidos, de la batería hasta la gaita. Uh-huh. No, porque todos los instrumentos representan algo y pueden ser utilizados de diversas maneras. A lo largo de la música, muchos músicos talentosos, virtuosos de instrumentos, nos han hecho descubrir instrumentos que jamás hubiéramos pensado que eran posibles de ser utilizados como solistas. El clarinete, la gaita, la mandolina, no sé, hay muchos instrumentos, el violín, ¿no? De pronto hemos descubierto violinistas maravillosos, cuando en realidad el violín era solamente una fórmula de la orquesta sinfónica, ¿no? Y yo creo que todos los instrumentos tienen mucho para dar y depende mucho de la investigación del instrumentista para encontrar los secretos que guarda ese instrumento. Pero ¿cuál es el punto que hace precisamente de las canciones de Cantajuego? Habrá quien nos esté escuchando y diga, ¿qué publicidad les está haciendo? No, es que es un fenómeno, esto es un fenómeno social. Cantajuego es un fenómeno social entre los más pequeños y todo el que sea padre, madre lo sabe. ¿Cuál es la clave para que estas canciones sí entren con ese punto que genera casi, no voy a decir adicción, pero ¿cuál es la nicotina de las canciones de Cantajuego? Si te lo tuviera que describir en términos musicales, no sabría decírtelo
En términos emocionales te diría todo el cariño que le ponemos nosotros a la hora de darle forma. ¿Mm? Eh, Nosotros, sobre todo en el término de las actuaciones, que son muchas, ya llevamos muchos años actuando, nuestra premisa es que hay un solo niño en la sala, uno solo, y está solo. Con lo cual, nosotros tenemos que lograr entretenerlo, divertirle, emocionarle y lograr que no se levante la mirada y se vaya. Uno. Si se levanta y se va, hemos fracasado. Con uno. Luego lo multiplicamos por todos los que están, llevado a las familias, a los padres, pero para nosotros, como consigna, tenemos un solo niño en la sala que o se queda o se va. ¿Cuál es la duración adecuada para para un espectáculo con edades como esta en el público? Nosotros estamos bien en 75, 80 minutos, más o menos. A veces nos pasamos y nos vamos a una hora 10. Depende mucho del público. Y ahí es cuando los críos gritan otra, y los padres dicen, no, por favor, que nos queremos marchar ya. No, los padres son los que gritan otra. ¿Ah, otra. sí? Sí, los niños no. A los niños cuando los padres están de pie no les vemos, porque están todos los papás y mamás de pie, y los niños están en los pasillos. Bueno, se ha cortado un poco todo eso con el tema de la pandemia, pero antes de eso, de la mitad del espectáculo en adelante, es una fiesta donde no se distingue muy bien quién es quién, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, nosotros no buscamos ni lucirnos, ni mostrar grandes espectacularidades. Buscamos que todo se convierta en un gran momento familiar en donde nosotros nos pedimos permiso para ser parte de esa familia y estamos encantados de poder formar parte, de bajar al público, de sentirnos que somos parte de esa familia allí y en su hogar, ¿no? Porque si se hablan las canciones es que la han cantado mucho en casa. Hay algo, muchas de sus canciones son versiones de canciones tradicionales. Esas canciones entiendo que tienen que tener derechos y demás. Esa gestión Bueno, las que tienen derechos se pagan los derechos. A veces es difícil encontrar el autor, pero nosotros hacemos grandes búsquedas para dar con él. Y sí, tienen derechos. Algunas sí, otras no, otras son populares. Pero tenemos gente especializada que hace estudios profundos y profesionales a la hora de poner, esta canción es popular o esta canción tiene un autor. Y sí que nos ha gustado mucho encontrarnos con canciones que hacía mucho tiempo que no tenían grabaciones modernas o que incluso no tenían grabaciones. Yo estuve mucho tiempo buscando una versión del Corro de la Patata y no la encontré. Entonces le pedí a mucha gente que me lo cante y cuanto más coincidían dije, esa es. Así es el Corro de la Patata. Así es. O sea, hemos llegado a la versión óptima por aproximación de muchas otras. Sí. Como no tiene autor, pues... Y además en el tema de autorías, que es bastante complejo y cada vez más, mientras no modifiques la letra y la línea melódica, la versión tuya es viable, ¿no? Puedes hacer una versión propia mientras no modifiques la letra y la melodía. ¿Cuál es su canción favorita de Cantajuego? Una canción que no es muy popular, que se llama Tengo un barco de papel, que a mí me gusta mucho, que la hicimos en ocasión porque tenemos una serie que se llama Viva mi Planeta, en la que hemos trabajado mucho y disfrutado mucho. La historia son tres, son tres series que hablan de la reconstrucción de un pueblo abandonado, que fue abandonado por los desechos que iban al río. El río se secó, la gente se fue. Y nuestros infaltables Coco y Pepe, los Muppets que trabajan con nosotros, se han puesto a reconstruir, nos han pedido ayuda, hemos ido con ellos. Hemos creado en el pueblo una escuela, una radio, un bar, una radio que se comunicaba con todas las comarcas contando las novedades. Y bueno, en una de las canciones se habla de un barco de papel que navega por las aguas para llegar a uno de los habitantes lejanos, pariente de uno de los integrantes del que no recibía cartas hace mucho.
y le pone un barco de papel que llega hasta Noruega. Me dice que es su canción favorita, pero no de las más conocidas. ¿Cuál diría que es el referente de Cantajuego? La taza. La taza y Cosquillas, las dos. Esas son las que revientan en las actuaciones. Sí, sí, esas gustan mucho. La gente las conoce, las baila, sabe las coreografías, las espera. ¿Funciona en todos los países de habla hispana? Sí, Igual. sí. Hemos vuelto ayer de Guayaquil. Hemos estado en México, en Argentina, en Colombia, en Perú. Hemos estado en varios países latinoamericanos y funciona muy, muy bien. Muy bien. Además es un público fantástico, el público de Latinoamérica, porque claro, aquí en Valencia nos ven todos los años, pero a México hemos ido 3 veces y no siempre a las mismas ciudades. Y pues tengo una foto en donde se subieron al escenario a hacerse una foto muchos mamás y papás con los niños y están todos vestidos de Cantajuego. No sé quién es quién en la foto. Han venido todos con el peto, la camiseta. Y yo miro la foto y digo, pero acá somos 30 vestidos iguales. ¿No? Es muy, muy alentador. Dígame una cosa, hay padres que abusan de Cantajuego, quiero decir, que lo ponen, se lo dan a sus hijos como muchas horas para comprar paz social en casa. Yo no diría que abusan, yo diría que se valen de una herramienta que les permite saber que el niño no está recibiendo ninguna información que no deba, que no le hacen mal las repeticiones, al contrario, porque cada día lo ven haciendo una cosa nueva o cantando un pedacito de la canción, que no lo entiende porque lo dice en su idioma. Pero claro, eso se le va metiendo a él también, ¿no? Poco a poco. Pero yo creo que fundamentalmente los padres confían, las madres confían en que lo que vamos a transmitir no les va a hacer daño. Al contrario, los va a estimular y que les permite tomarse a ellos sus tiempos para sus tareas del hogar y demás, pero que a la vez les permiten ponerlos en las fiestas, ponerlos en momentos de juego. Sí, yo creo que es una herramienta que así fue pensada, ¿no? Yo venía pensando, me va a preguntar Aymar que cómo nació la idea, ¿no? Seguramente. Esa era la siguiente. Esa era la siguiente, ¿no? Pues yo he trabajado mucho para cantautores argentinos, mucho para músicas infantiles argentinas, también conecté con mucha gente de España, he venido aquí, he estado con ellos, pero yo nunca había visto cómo hacían el trabajo con esa música. Y me invitaron a unos cursos aquí en España y realmente fue muy emocionante ver cómo día a día los niños evolucionaban a partir de esas estimulaciones que hacían los profes, ¿no? Y dije, ya soy abuelo, pero yo he tenido un niño pequeño y hubiera pagado por estar cada día viendo cómo mi niño aprendía más cosas. Solo veía en la fiesta de fin de año y él hacía lo que podía, lo que salía, ¿no? Y los niños todos iguales, todo estaba bien. Pero el día a día, cada vez que un niño da un paso más, cada vez que una niña aprende un baile nuevo, cada vez que 2 niños juegan entre sí, es maravilloso. Y los papás, las mamás no lo podemos disfrutar. Se me ocurrió grabarlo, filmarlo y ponerlo en un DVD que los padres pudieran ver en casa lo que los niños hacían en el cole. Y funcionó. Y seguimos adelante. Aquí estamos, 18 años después. Siente cierta responsabilidad en que va a haber muchas generaciones en cuya banda sonora de su vida Cantajuego va a tener un papel fundamental y que dentro de 50 años se acordarán de estas canciones. ¿Esa responsabilidad la lleva sobre su espalda? Sí. Sí, pero estoy muy, muy tranquilo porque, Cantajuego es una empresa familiar formada por, básicamente empezamos mi mujer, mi hijo y yo. Mi mujer en muchos elementos, desde coreografías, vestuarios, asistencia ella es psicóloga social, mucha información sobre el tema.
Mi hijo es informático y se dedicó a todo el tema audiovisual y yo más que nada a la música y entre los tres fuimos remando y ahora el equipo es muy grande, de gente muy responsable y muy muy identificada con la ideología. Yo no, ellos quieren hacer esto. Cuando habla de ideología, ¿a qué se refiere? Empatía, aceptar las diferencias, escuchar, escuchar al otro, tratar de ponerme en su lugar, aprender a jugar sin competir, amar al mundo con sus animales, con sus plantas, con respetar la alimentación saludable, el ejercicio. Todas esas son premisas nuestras que tratamos de volcarlas en las canciones y que pensamos que pueden colaborar a que vayamos poco a poco entendiendo que todas esas cosas son importantes, ¿no? ¿Cree que a veces les simplificamos demasiado las cosas a los niños? Que tratamos a los niños con demasiada simpleza. Algunos sí, otros no. Yo creo que los niños fundamentalmente hay que escucharlos, sobre todo cuando empiezan a expresarse, porque dicen mucho. Lo he vivido con mi propio hijo, lo vivo con mi nieto día a día, y sé que el elenco y todo el equipo, porque somos un equipo muy grande, técnicos, elenco, coreógrafos, asesores, bueno, somos un grupo muy grande, muy identificado con todos estos conceptos y con vocación de seguir, tal vez no siempre arriba del escenario, ¿no? Porque todos tenemos, los que hemos estado en el escenario sabemos que un día hay que bajarse. Que uno ya no es tan flexible, ¿no? Que uno ya no es tan flexible. Claro, y que hay que dejar lugar para otros que tienen propuestas nuevas o que tienen la juventud que se necesita, ¿no? Y que otros que tenemos esta experiencia tenemos que ubicarnos en otro lugar, en otro espacio, ayudarlos a entender, aprender de ellos también, aprender de los niños fundamentalmente, porque nos dicen cosas extraordinarias. Todos tenemos que pensar que un niño ve el mundo desde aquí abajo, ¿no? De abajo de la mesa. Todo lo que está arriba es mucho. A veces deberíamos sentarnos en el suelo con ellos y hablar cara a cara, ¿no? Escucharles cara a cara, preguntarles si lo entienden, contarles historias, pero a su nivel, ¿no? Normalmente los sentamos arriba de una mesa o los ponemos en un banquito para traerlos a nuestra altura. Y hay que ponerse a su altura, hay que tratar, porque tienen mucho para darnos, muchísimo. ¿Usted qué aprende de su nieto? A sentir. A sentir. Y a escuchar. Él escucha mucho también, con mucha atención. Y yo creo que el mundo de los mayores tenemos que encontrar nuestras propias contradicciones para no trasladarlas a los pequeños y a las pequeñas, no trasladarlas en general, pero a ellos mucho más porque se confunden, no entienden, ¿sabes? Decirles la verdad, siempre la verdad, en términos que ellos puedan entender, pero siempre la verdad por delante, ¿no? Y yo creo que lo que yo veo de él y de muchos nietos que tengo postizos, muy, muy queridos, que tienen mucho para decir, sobre todo cuando pueden expresar sus sentimientos. Mi nieto ha llegado a decir, es que yo estaba en el cochecito y estaba atado y no me podía mover. No lo podía decir. Cuando lo pudo decir entendimos, claro, van ahí apretados en el... Claro, tienen que ir así, pero no lo viven bien, ¿sabes? No están cómodos. Nosotros
hasta que hemos llegado a aceptar el cinturón de seguridad. Mm. ¿Cuántos años hemos conducido diciendo esto yo no me lo pongo, pero de ninguna manera? ¿Cuál es la canción de cantajuego favorita de su nieto? Eh, una de las manos, que habla de jugar con las manos. Le gusta mucho, juega con las manos. Pedro Seidman, creador de Cantajuego, gracias por venir esta noche a la 25. Pues gracias a ti, lo he pasado muy bien. Espero que sigamos en contacto y espero poder seguir trabajando con Cantajuego por mucho tiempo más. Un abrazo. Un abrazo, gracias.